región. Bienvenidos una vez más a Valija de Apócrifos, esta noche con el profesor Marcos Eckel para hablarnos sobre los judíos alemanes, de sus aportes universales a las cámaras de gas. Antes de cederle el micrófono, brevemente, de hoy en 8, tendremos una charla que quedó aplazada del mes de diciembre con el precandidato presidencial por el partido Colombia Justa Libres, el pastor John Milton Restrepo. Eso será de hoy en 8. Mi estimado Marcos, bienvenido nuevamente a esta su casa, donde lo queremos y lo apreciamos todos. Gracias por acompañarnos nuevamente. Micrófono y el foro son todos suyos. Muy buenas noches a todos. Gracias, Jackie, por la invitación. A todos los que participan en la valija, un saludo muy cordial. Guten Abend. Vamos a comenzar la charla de hoy, que es un tema que he investigado yo por muchos años. He escrito varios artículos que los han publicado en revistas internacionales y también en revistas de acá sobre los judíos alemanes. Obviamente que la motivación para el tema tiene que ver con mi propio origen, el origen de mi familia. Mi papá venía de Königsberg, que es la ciudad que hoy en día es un enclave ruso, pero fue la ciudad sede de la intelectualidad prusiana, la capital de Prusia, que fue realmente los que consolidaron el imperio alemán a fines del siglo XIX. Mi mamá venía de Danzig, que era una ciudad alemana antes de la Primera Guerra Mundial. Esos orígenes alemanes para mí han sido siempre un motivo de orgullo y también de curiosidad. Visité ambos lugares, ninguno de los dos queda en Alemania hoy, pero en ambos encontré cosas absolutamente fascinantes respecto a mi familia. Entonces el tema que voy a hablar hoy es exactamente, como lo dijo Jackie, sobre los judíos alemanes. El título que le puse pues es sugestivo, de las contribuciones universales a las cámaras de gas. Podemos empezar con cuando, digamos, llegaron los judíos a Alemania, pero yo podría empezar con un tema más provocador, diciendo que nadie tiene certeza de cuál es el origen de la palabra Ashkenaz ni de la palabra Ashkenazí. Y como pudo haber sido un lugar mencionado en la Biblia que se llamaba Ashkenaz, hasta distintas derivaciones del término que hacen que le dan más mitología al término Ashkenazí, pero digamos que en lo que tiene que ver con la cultura, en lo que tiene que ver con la liturgia, en lo que tiene que ver con las costumbres judías, realmente el judaísmo ashkenazí sí nació en Alemania. Y nació en Alemania porque Alemania fue el primer lugar al norte de los Alpes que llegaron los judíos. Los judíos salieron incluso mucho antes del exilio romano, ya en el siglo IV, tercero, segundo, antes de la era común. Muchos judíos se habían instalado en el Mediterráneo en la época de Alejandro Magno, en la época de los macabeos mismos mandaron judíos a establecerse en el Mediterráneo para establecer vínculos comerciales por toda la cuenca del Mediterráneo, que era, digamos, la más importante, por lo menos en el mundo occidental que conocemos. Entonces los judíos llegaron a todas las confines del Imperio Romano, pero solamente hacia el siglo hacia el siglo X, hacia el año 900, los judíos cruzaron hacia el norte de Europa, invitados por los gobernantes de entonces, muchos de ellos
prelados católicos que invitaron a los judíos a establecerse en sus ciudades por las habilidades que tenían los judíos. Nosotros hablamos hace un tiempo acá que en la alta Edad Media y en la baja Edad Media, la primera es la alta, la segunda es la baja, eh, los judíos eran los únicos que tenían un alto nivel de alfabetismo, que sabían leer, escribir, sumar y restar, condiciones básicas para poder comerciar, para poder hacer acuerdos, para poder hacer contratos, para poder cobrar impuestos, para poder manejar dinero. Y estas habilidades que los judíos las mantuvieron por siglos, no porque los judíos las quisieran mantener, sino porque los demás pueblos eran bastante analfabetos, incluso el mismo papado, que por años fue el principal poder en Europa, especialmente en la época del Sacro Imperio, no estaba interesado que la gente supiera leer y escribir. Eso lo mantenían en la curia romana y por eso los judíos tenían una gran ventaja al momento de establecer comercio. Con el comercio hicieron dinero y luego con el dinero lo pudieron prestar. Los judíos llegaron invitados, como dije, por distintos, en esa época no puedo hablar de estados, ni de países, ni nada, las mismas ciudades que se estaban estableciendo en las líneas comerciales a lo largo del Rin, del río Rin, por ejemplo, invitaron a judíos porque el gobernante, ya sea el cura, ya sea el que sea, necesitaba personas con esas habilidades. Y así se establecen las primeras comunidades judías en la ciudad de Troyes, en Francia, y luego en las tres ciudades famosas del Rin, donde nosotros podemos ubicar claramente el nacimiento del judaísmo ashkenazí. Como dije, no de la palabra ashkenaz, pero sí el judaísmo ashkenazí. En Speyer, Worms y Mainz. Esas tres ciudades se convirtieron realmente en un hervidero de intelectualidad judía. De Troyes en Francia sabemos que venía el gran rabino Itzhaki, más conocido como Rashi, y estos judíos en esas tres ciudades mantuvieron una muy amplia y profunda correspondencia con las yeshivot que había en Babilonia, en Sura y Pumbedita, que era el otro gran foco de desarrollo intelectual judío. El tercero era en Sefarat. Este intercambio de correspondencia, de responsa, como se llama en términos técnicos, entre las yeshivot de Sura y Pumbedita en Babilonia y las comunidades judías en la cuenca del Rin, las que les dije, llevó realmente a unas transformaciones muy importantes en todo lo que tiene que ver con la liturgia judía, con el mismo ser judío. En Mainz, obviamente en el año 1000, se funda la gran yeshiva de Mainz, bajo el rabino Gershon, donde Rashi hizo toda su enseñanza, donde Rashi hizo todos los comentarios al Talmud, y ahí en el año 1000 aproximadamente, en el corazón de Alemania. Ahora, cuando hablamos de Alemania hay que tener cuidado. Alemania no existía como un estado. Alemania apenas se consolidó como una unidad política bajo Bismarck a fines del siglo XIX. Pero eran distintos Länder, distintos territorios alemanes, hablaban más o menos el mismo idioma. Unos eran católicos, otros habían adoptado el protestantismo. Y en esos Deutsche Länder es donde realmente el judaísmo ashkenazí comienza a surgir y a separarse en mucho de lo que era el judaísmo original. Y una de las principales, digamos, una de las más importantes transformaciones que salió de la yeshiva de Mainz con el rabino Gershon y con Rashi fue acabar con acabar con la poligamia en el judaísmo. Los judíos podían tener hasta 4 esposas. Eso llevó a un cisma que duró poco con el judaísmo de Sefarat. Y otras, todo el tema de la liturgia judía, la forma en que se reza, la forma en que se interpretaban las escrituras, vino de la yeshiva de Mainz. Mainz es Maguncia, ubicada en el puro corazón de Alemania. Sin embargo, esas comunidades
a la orilla del Rin fueron las más sacrificadas. Pocos años después, la misma Yeshiva de Mainz fue destruida y convertida en ruinas en las cruzadas. Las cruzadas inicialmente, y la primera cruzada fue en el año 1096, casi paralelo a cuando funcionó la gran Yeshiva de Mainz. En el año 1096, la primera cruzada, una bula papal del Papa, valga la redundancia, Urbano, buscaba recuperar Tierra Santa para los católicos. Y Tierra Santa había caído en poder de los musulmanes en el año 632. Eso, sumado a una gran crisis que había en Europa, crisis de todo tipo, que no es el caso tratar acá, generó un fervor religioso que además muchos de los caballeros cruzados, esa era su única forma de mantener a su familia, unirse a las cruzadas. Y fueron realmente miles de hombres católicos motivados por un fervor religioso que se unieron a las distintas órdenes de los caballeros. La primera cruzada salió de Francia, que salieron a conquistar Tierra Santa para regresar Tierra Santa a su dueño original, a los cristianos, según ellos decían. Y en el camino a Tierra Santa, la acusación de deicidio, que nunca fue una acusación oficial de la Iglesia Católica, nunca en ninguna de las concilios de la Iglesia se acusó a los judíos de deicidio. O sea, fue una acusación que hizo curso de manera ajena, digamos, a la misma Iglesia, que nunca la acogió. En esa época de la Edad Media, ese fervor religioso tuvo un lugar importante en el avance de las cruzadas. Cuando llegaron a las ciudades del Rin, destrozaron esas comunidades judías que dieron origen al judaísmo ashkenazí, especialmente Mainz y especialmente Worms. Los que han estado en Worms de acá, allá ven la casa de Rashi. Yo no sé si esa es la casa de Rashi, pero ahí está la mikve, que data del año 1000, una de las mikves más antiguas del mundo, y es la mikve donde Rabino Rashi y sus hijas. Rashi tenía 2 hijas, mujeres, que estudiaban Talmud con él, y estaban sentadas al lado de él en las clases que él daba. La casa de Rashi está en Worms. Todas esas comunidades que se llaman las Shum Cities, Speyer, Mainz y Worms, quedaron destruidas en la cruzada, y aunque después volvieron a reconstruirse, ya nunca fue lo mismo. Y ahí comenzó muy lentamente en esos años, todavía no de manera masiva, la migración de los judíos ashkenazim al al reino de Polonia y Lituania. Muy poco. La gran migración se daría en otro episodio también trágico que tiene que ver con los judíos, que fue la peste negra. Unos años después, la peste negra comenzó en el año 1348 en Génova, en Italia, y se expandió realmente a toda Europa, excepto algunas regiones que, entre otras, hicieron una cuarentena igualita a la que hicieron algunos países ahora con el COVID, y ahí no llegó la peste negra. Pues la peste negra vino en los primeros niveles y en los más infaustos niveles, que acusaban a los judíos de haber envenenado los pozos, una acusación que surgió en Suiza, pero se expandió rápidamente y varias comunidades judías fueron realmente destruidas. Los judíos fueron quemados vivos para evitar que propagaran la enfermedad, y realmente ahí es cuando se da la gran migración de judíos de Alemania de Ashkenaz hacia el este, para crear la gran comunidad que finalmente estaría en la zona de residencia de la zarina Catalina, en Polonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, etc. Entonces, de las comunidades alemanas, la comunidad que más sufrió en la peste negra fue la comunidad de Estrasburgo, donde 3000 judíos fueron literalmente quemados vivos en la hoguera, acusados de propagar la peste.
y luego de otras localidades más o menos unas 250 comunidades judías fueron destruidas durante los años de la peste negra, que entre otras mató a casi un tercio a la mitad de la población europea toda. Sin embargo, pues judíos permanecieron, Alemania además se expandió geográficamente. Y vamos a otro capítulo ya, que es el capítulo moderno al que yo quería referirme con esta charla, que es el capítulo que comienza en el siglo XVIII, hacia 1750, con un señor que nació en una ciudad alemana. eh, los judíos tenían en ese momento muchas restricciones de las ciudades en Alemania donde podían vivir. En Berlín no podía haber judíos, en Königsberg tampoco. Y apareció un señor, se llamaba Moisés Mendelssohn, jorobado, que no sabía ni media palabra de alemán. Cuando finalmente llegó a Berlín a participar en un concurso. Participó en un concurso que está auspiciado por el emperador alemán, por el emperador del imperio alemán, de aquel entonces, de emperador prusiano más bien. Prusia en ese momento era un territorio largo que incluía desde la frontera con Lituania, incluía Berlín como parte de Prusia, muy separado del resto de lo que era Frankfurt, de lo que era Nuremberg, de lo que era Hannover, lo que era Hamburgo, donde, como digo, los territorios alemanes no eran una unidad política todavía. Pero en Prusia, Moisés Mendelssohn participó en un concurso sobre el mejor ensayo filosófico que era auspiciado por el emperador prusiano. Y contra todos los pronósticos y contra todo el sesgo, el, el ensayo número 1 que ganó el premio fue el de Moisés Mendelssohn, quien derrotó ni más ni menos que a Immanuel Kant en el ensayo. Con eso, a Mendelssohn le permitieron quedarse en Berlín. En ese momento él era un adolescente, postadolescente, era una persona que sufrió siempre con su salud, jorobado. En ese momento había unos 60.000 judíos en todos los territorios alemanes, incluido Prusia. Y Mendelssohn aprende el alemán, empieza a convertirse en una figura, no en el mundo judío, en el mundo alemán. En momentos que empieza la ilustración en Europa, Europa a salir de ese oscurantismo que la caracterizó durante la Edad Media, apenas empezando, digamos, a abrirse de los frutos del Renacimiento. Que empieza las libertades, que empiezan a aparecer las ciencias liberales, los filósofos, pues Alemania siempre fue, digamos, el país número 1 en eso. Mendelssohn trabajó con el que es conocido como el padre de la ilustración alemana, que se llama Lessig, y, y, y con Lessig hicieron un trabajo filosófico muy influyente en la misma identidad alemana, en la misma promoción de las libertades. Mendelssohn y Lessig. Mendelssohn toda su vida fue un judío observante. Y a la vez que Alemania en su filosofía, en su organización social, en su organización política, era influenciada por Lessig y Mendelssohn, Mendelssohn también comenzó su trabajo hacia el interior de la comunidad judía, en un trabajo simbiótico en que alemanes y judíos trabajaron de tal manera, Lessig y Mendelssohn, que forjaron la identidad alemana a fines del siglo XVIII. Mendelssohn fue llamado el Sócrates alemán por su influencia en la filosofía alemana y el Lutero judío por su influencia en las transformaciones que se darían al interior del judaísmo cuando Mendelssohn funda la Scala. Mendelssohn, junto con otros, todos judíos alemanes,
comienzan un trabajo de desarrollo intelectual cuestionando todo lo que era la organización, la liturgia, la educación judía en ese entonces. Y Mendelssohn establece unos parámetros bastante simples. Se puede ser judío y alemán. Se puede ser judío y se puede ser judío hablando alemán. Se puede ser judío vistiéndose como los alemanes. Se puede ser judío trabajando con alemanes. Y se puede ser judío estudiando las profesiones liberales de los alemanes. No vamos a detenernos demasiado en la escala, obviamente que es un tema también muy importante, yo creo que lo tratamos alguna vez acá con Jackie ya, pero sin embargo, Mendelssohn, la escala llevaría a, primero que todo, cuestionar toda la forma en que estaban organizadas las comunidades judías. Desde la autoridad rabínica, fuertemente cuestionada por los masquilim, que hablaban de que los judíos debían someterse a la autoridad secular, que no tenían por qué tener unos tribunales separados, salvo para cosas demasiado puntuales, hasta el sistema educativo en que los judíos tenían, en la mayoría de los países de Europa, los judíos dieron autonomía para manejar muchos temas de justicia interna, temas de educación, y la educación obviamente era controlada por los rabinos, y estudiaban los niños lo que querían, aprendían a leer, a escribir, todo eso, pero la educación secular que en ese momento hacía curso en Europa no les llegaba. Por lo tanto, Mendelssohn, uno de los principales elementos de la reforma fue el sistema educativo. Y el sistema educativo llevó a que los judíos empezaran a estudiar en los colegios. Los masquilim ya hacia 1800 habían creado una red escolar para judíos que no querían seguir yendo a las escuelas, al Heder judío, que era el que dominaba la educación judía. Y abrieron una red de escuelas muy importante en Alemania, en Austria, en todo el Imperio Austrohúngaro, Austria, Hungría, Checoslovaquia, Alemania. Una red de escuelas en las cuales se enseñaba la misma enseñanza que en las escuelas seculares, más educación judía. Ese fue uno de los grandes, digamos, aportes de Mendelssohn a la transformación de las comunidades judías. Ya dije el tema de rechazar los tribunales rabínicos. Mendelssohn se convirtió en un enemigo acérrimo del Yiddish, y Mendelssohn fue instrumental en el renacimiento del hebreo. Considera que el hebreo era el idioma del pueblo judío y no el Yiddish. Y así comenzó nosotros pensamos que el hebreo comenzó a revivirse con el sionismo. No, el hebreo comenzó a revivirse con la escala. Las primeras publicaciones en hebreo, como el periódico Ameasef, que era un diario que aparecía en toda esa zona de Ashkenaz, era en hebreo. El hebreo comienza su resurgimiento con la escala. En las imprentas en Tesalónica imprimían en hebreo textos de educación para las escuelas que habían creado los masquilim. Obviamente que de esas escuelas surgiría después la Alianza Israelita Universal de los franceses, la Alianza Israelita Universal. Entonces esa red escolar que surgiría con base en ese principio de estudiar la educación secular y educación judía al lado, y no únicamente hacer educación judía. El renacimiento del hebreo es clave como una de las principales contribuciones de la escala. Como le dije, publicaciones ya salían en hebreo. Mendelssohn además tradujo el Sidur que se lee en la sinagoga, al alemán. Tradujo la Torá al alemán. Él, de su puño y letra, para que la gente pudiera leerla en la lengua que sabían y no en la lengua que no sabían. Y también fue clave, digamos, para crear una nueva forma
de estudio judío y una nueva forma en la liturgia. Uno de los contemporáneos de Mendelssohn fue el poeta nacional de Alemania, el García Márquez alemán, o el Shakespeare más bien alemán, Heinrich Heine. Pero Heinrich Heine era judío, era un judío que se había abandonado su judaísmo y lo encontró al final de su vida, y Heinrich Heine se volvió un promotor de algo que afectaría a Alemania como nación y a los judíos alemanes, que era un dejo de superioridad. Heine decía: los judíos y los alemanes son los únicos pueblos étnicos en Europa. Son realmente muchísimas las contribuciones de, de la Escalá a toda la idiosincrasia judía. Y quizás el más importante, aunque todos son muy importantes, una reinterpretación de la historia judía. Entender la historia judía como la historia de un pueblo. Y comenzaron a aparecer, algunos en el colegio aún lo odiamos, como odiamos a Baldor, odiamos a Simón Dubnov, porque nos obligaron a estudiarlo a la fuerza. Pero Simón Dubnov y Salomón, pasó el apellido, Salomón Barón, fueron los historiadores que escribieron la historia judía como la historia de un pueblo. Sacarla del contexto de los textos sagrados y narrarla como la historia de un pueblo. El antiguo reino de Israel que tuvo sus batatata, y toda la historia judía comienza a aparecer como la historia de un pueblo. Nosotros somos un pueblo y nuestra historia es como la historia de los alemanes, de los británicos, de los asirios, de los babilonios, como un pueblo. Sacarla de la única narrativa que había de los textos sagrados. Obviamente que los textos de historia de Dubnov y Salomón Barón y otros importantes después se basan en los textos sagrados, más investigaciones adicionales para poder leer la historia del pueblo judío como la historia de un pueblo, como la historia de uno de los pueblos más que habían en la región de Medio Oriente, con los edomitas y con los asirios y los babilonios y etcétera, todos los pueblos que los judíos tuvieron que enfrentar en su historia bíblica y en su historia después. Y eso es importantísimo en la idiosincrasia judía, lo que hizo la Escalá en escribir la historia del pueblo judío como la historia de un pueblo, como todos los pueblos del mundo. ¿Cuáles fueron? Obviamente que la Escalá, que en términos académicos que nosotros trabajamos, es un fenómeno que nosotros llamamos de aculturación. Es decir, evitar mantener a los judíos en una cultura de gueto, con su vestimenta, con su vida comunitaria, y sacarlos a la sociedad en general sin perder su identidad, que eso fue lo que siempre promovió Mendelssohn. De ahí la transformación del pueblo judío tan importante que se da con la Escalá. Y si algunos hablan de los dos Moiséses más importantes en la vida, yo estoy convencido que son tres, obviamente Moshe Rabbeinu, Maimónides y Moisés Mendelssohn. Esa transformación del judaísmo hacia un judaísmo secular, ojo, secular no es ateo, aunque sí permitió que judíos pudieran ser ateos, pudieran ser menos creyentes, porque con la identidad de pueblo, la identidad religiosa es para unos muy importante, para otros no es lo más importante. Esa secularización del pueblo judío, que fue realmente iniciada por Mendelssohn, pero ya tenía fenómenos similares
tanto en el Pale of Settlement en la Rusia y en Polonia, en Lituania, como también en Francia y en Gran Bretaña. Sin embargo, Mendelssohn le dio forma. Es como el sionismo había surgido mucho antes, pero Herzl le dio forma, le dio organización, le dio estructura. Mendelssohn hizo lo mismo con la Scala, al crear la red de educación, al escribir, al revivir el hebreo y al generar una filosofía. Él mismo escribió su libro Jerusalén, hablando de lo normal que debe ser el pueblo judío. Esa secularización que comienza en la Scala, pues tuvo dos resultados, digamos. Uno, que pudo haber generado a una asimilación masiva, y eso es verdad, generó mucha asimilación de judíos que al integrarse a las sociedades donde vivían abandonaban el judaísmo, pero por otro lado dio origen a las corrientes que permitieron la supervivencia del pueblo judío. De la Scala surgieron en la misma Alemania el judaísmo conservador. Zacarías Frenkel, el primero, fundó en 1817 la primera sinagoga conservadora en el sentido de los conservative masortí que conocemos hoy, en la cual mantenía la misma tesis que se puede mantener, se puede ser judío, mantener la liturgia judía, pero muchas de las costumbres que no tienen nada de divinas se pueden lastrar, y eso es lo que hizo el judaísmo conservador. El judaísmo reformista surge también con un judío alemán en 1810, Abraham Heiger, quien eventualmente emigraría, él o sus descendientes, a Estados Unidos, y daría origen a la más grande corriente de judaísmo en Estados Unidos, que es el judaísmo reformista. Pero también la ortodoxia moderna, esa ortodoxia que no era jaredí. Simpson Rafael Hirsch en Frankfurt crea la primera sinagoga ortodoxa, pero con un tono diferente, donde se podía también leer en alemán, donde se podía ir vestidos normal, pero se mantenía, digamos, una estricta observancia de las leyes religiosas estipuladas, entre otras, en un tratado escrito por un judío sefaradí, que es el Shulchan Aruch. Y de ahí, la más importante transformación de todas, que tiene con la Scala, que es el sionismo. El sionismo es un movimiento influenciado totalmente por las ideologías liberales europeas de autodeterminación nacional, mezclado a que los judíos ya somos un pueblo, según dicen los masquilín, y como todos los pueblos del mundo, tenemos derecho a autodeterminación nacional. Es una mezcla, es un sincretismo entre las ideologías liberales nacionalistas europeas y la ideología judía de la Scala, sumado obviamente a las historia que escribieron los historiadores de la Scala. Y el sionismo es un claro producto de la Scala, también nacido en tierras alemanas por Herzl, que era obviamente un exponente de ese judaísmo alemán, que no estaba supeditado únicamente a Alemania como territorio, sino también al Imperio Austrohúngaro, donde también la lengua que hablaban era el alemán, principalmente. Estas son, digamos, las grandes transformaciones que trajo la Scala, producto del judaísmo alemán. Y quizás tiene mucho que ver con esa simbiosis que dije yo que se da entre los pensadores alemanes y Mendelssohn y otros pensadores judíos, que crearon toda una línea filosófica que influenciaría tanto a Europa como a los judíos que vivían en Europa, porque la Scala, sin duda, es un movimiento 100% europeo, que también tendría su mayor expresión también en Lituania y en Bielorrusia, en los países del Pale, donde la Scala entró como fuego en la pradera. En la época del Gaón de Vilna, el Gaón de Vilna tuvo una excelente relación con los masquilín. Un momento en que el pueblo judío tenía tres grandes corrientes, la corriente y una de las corrientes del Gaón de Vilna, la otra pues el sionismo, la otra el bundismo, que era el judío comunismo, también producto de la Scala, y
muchos rechazaban el hasidismo como una expresión ajena a lo que era el judaísmo entonces. El Gaón de Vilna fue el principal enemigo de los hasidim. Él movilizaba a la policía lituana para que impidiera la entrada de hasidim a Vilna y tuvo muy buena relación con los maskilim en su momento. Cambiando de tercio, y otro importante aporte, digamos, de los judíos alemanes antes de venir a la edad más moderna, tiene que ver con la banca. Y ahí nos vamos, obviamente, y sin lugar a dudas, a la familia Rothschild, que no se llamaba Rothschild. La familia Rothschild se llamaba Bauer. Y la familia Bauer surgió del gueto de Frankfurt. Ahí vivían, como otros tantos judíos en el Judengasse, como tantos judíos en los guetos de Europa. No todo era miseria en los guetos, había siempre judíos ricos en los guetos. Tenían que estar en el gueto porque eran judíos, pero muchos comerciaban, muchos prestaban dinero y tenían una muy buena posición económica. La familia Bauer tenía un negocio de vender monedas antiguas y billetes de colección, temas de colección. Y el símbolo de la familia Bauer en el Judengasse era un águila en un fondo rojo. Y ahí viene el nombre Rothschild, escudo rojo, que el hijo del señor Bauer se lo pondría y Ansel Rothschild sería el fundador de una dinastía de judíos alemanes que tendría una importancia mayúscula en la historia de Europa y en la historia judía, en ambas. Siempre se reunían en Frankfurt. Siempre la correspondencia la escribían en alemán con caracteres hebreos, no en yiddish, en alemán con caracteres hebreos, para que no pudiera ser interceptada. Ansel Rothschild tuvo 5 hijos y los mandó a los distintos lugares de Europa para crear toda una red de comercio inicialmente, luego una red financiera de una importancia que no es posible describir. Natán se fue a Gran Bretaña, el otro se fue a Francia, el otro se fue a Viena, el otro se fue a Nápoles, el otro se quedó en Alemania, y los 5 hijos crearon en cada una de las ciudades a donde fueron su propio emporio financiero, además conectados entre sí. Los Rothschild, obviamente, finalmente los Rothschild italianos serían expulsados de Italia en su momento, porque el origen de la banca en el mundo también tiene una casa italiana que vio a los Rothschild como una competencia y los mandó sacar en su momento de Nápoles. Pero los Rothschild que nosotros conocemos de la historia, pero los Rothschild franceses e ingleses, todas las guerras napoleónicas fueron financiadas por los Rothschild, las guerras contra Napoleón por los ingleses fueron financiadas por los Rothschild, la conquista de América fue financiada por bancos judíos alemanes, no por Rothschild, y la importancia de los Rothschild como judíos alemanes que salieron del Judengasse de Frankfurt hace que en el siglo XIX la fortuna de los Rothschild fuera no equiparable a nada que se pueda comparar hoy. Usted puede sumar hoy la de Microsoft, más la de Slim, más la de Tesla y todo, y nada de eso suma en términos relativos lo que llegaron los Rothschild a controlar como los banqueros del mundo, los banqueros de los reyes, los banqueros de los emperadores, los banqueros de los... ¿Y por qué los banqueros? Otra vez vuelvo y digo, los judíos obviamente, y yo digo que a nosotros nos hicieron un favor, creo que ya lo dije acá alguna vez, cuando nos volvieron prestamistas. Y cuando hablo de que los judíos eran prestamistas, hablando de una ínfima proporción de judíos que eran prestamistas. Eran prestamistas porque tenían dinero. ¿Por qué tenían dinero? Porque se habían dedicado al comercio. ¿Por qué se habían dedicado al comercio? Porque sabían sumar y escribir, sumar y restar, Hasgadía. Es decir, que esas marginaciones terminaban haciendo mucho bien. Y el dinero que prestaban los judíos, ¿por qué no les pagaban de vuelta a los... ¿Alguien podía no pagarle de vuelta a los judíos? Sí y no, porque los judíos se volvieron principalmente los financistas de los señores feudales, los financistas
de los reyes, los financistas de los electores del Sacro Imperio, los financistas de los emperadores. ¿Por qué los judíos eran financistas? Vuelvo y repito, porque sabían sumar y restar, leer y escribir. En muchos casos, los judíos, el emperador le debía plata a un judío, X, y el judío iba a cobrar y el emperador le diga, yo a usted no me va a pagar, y el emperador podía no pagar, pero le tengo la solución, usted va y cobra los impuestos y se cobra por derecha. Así podremos pensar que muchos amigos los judíos no hicieron, cobrando impuestos a la fuerza, para ellos quedarse con lo que les respondía, porque si no cobraban, ellos tampoco comían. Eso ocurrió en muchas instancias, no en todas. Entonces los judíos prestamistas, como digo que fueron una minoría, terminaron fundando la banca en el mundo junto con otros, no solamente judíos, yo les dije los italianos, en Florencia también salió, quizás el primer banco en el mundo fue fundado en Florencia por florentinos, y los Rothschild obviamente con los grandes banqueros de toda Europa. Cualquier persona en Europa que en el siglo XIX necesitara plata para cualquier cosa importante tenía que ir a golpear donde un Rothschild. Eso no había vuelta de hoja. Y de ahí la importancia de los Rothschild otra vez en el movimiento sionista. Nosotros podemos pensar mucho en el movimiento sionista, pero hubo personajes en los cuales es difícil concebir que el movimiento sionista hubiera tenido éxito. Obviamente el primero es Herzl, el segundo es Chaim Weizmann, pero acá tenemos al Rothschild, al Lord Rothschild en Inglaterra y al barón de Rothschild en Francia. El Lord Rothschild en Inglaterra, que se llamaba John Rothschild, fue el primer judío en acceder a la Cámara de los Lores, a quien el señor Arthur James Balfour dirigió la famosa declaración que lleva su nombre. Está dirigida a Lord Rothschild. Y la empresa sionista en Palestina de la primera aliada, de la segunda aliada, fue financiada por el barón Edmond de Rothschild francés. Sin eso, no sé cómo hubiera sido la historia, porque la historia no se puede hablar en pretérito pluscuamperfecto. Obviamente, y sabemos todos que no todo es color de rosa. El fundador del Imperio Alemán, cuando ya se reunificó Alemania e Italia fueron los últimos estados en surgir en la Europa del siglo XIX. Italia con Víctor Manuel, que unió a todas esas ciudades-estados en lo que es la nación italiana, y él se convirtió en rey, y Otto von Bismarck, que unió a Alemania creando el Segundo Reich. Su banquero era el apellido de él era Broischer, Groscheder, era un judío que fue el banquero de Rothschild, y con eso, en la época de Bismarck, a la vez que los judíos tuvieron todas las libertades del mundo otorgadas por el mismo, no Rothschild, sino Bismarck, comienzan a surgir algo que históricamente ya existía en los territorios alemanes, que es ese odio a los judíos, cuya primera expresión literaria viene del libro de Martín Lutero en el año 1535, que se llama De los judíos y sus mentiras, lo que daría origen al antisemitismo de la iglesia protestante, de la iglesia luterana. Entonces, sumado, digamos, a una larga historia de marginaciones, de restricciones, ya hablamos de cómo Mendelssohn tuvo que ganarse su posibilidad de vivir en Berlín, vino el antisemitismo ya expresado no contra la religión judía, sino contra ese ente amorfo de judíos que había en los territorios alemanes, muchos de los cuales no eran observantes, no se ponían cápale, nunca pisaban una sinagoga, expresado por en el periódico por Stieschke, en el periódico alemán, que decía: los judíos son nuestra perdición, die Juden sind unser Glück. Decía Stieschke:
y comenzó a martillar el mensaje ya a fines del siglo XIX contra los judíos. Los judíos son nuestra perdición. Aparecían letras azules en el periódico que él imprimía todos los días. Die Juden sind unser Unglück. Hay dos episodios fascinantes de los judíos alemanes antes de la Primera Guerra Mundial. La visibilidad, no voy a usar la palabra poder porque de pronto es malinterpretada, pero la visibilidad de los judíos en Alemania era absoluta. Los judíos eran los dueños de los medios eran los periódicos, no había otro medio sino los periódicos. Todos los periódicos eran de judíos. El primer almacén por departamentos del mundo se fundó por un judío en Berlín. Los judíos eran industriales, obviamente eran los financistas. Los judíos eran los líderes del Partido Comunista Alemán, los judíos eran los líderes obreros y los líderes sindicales. La visibilidad de los judíos era mucho mayor a lo que podían mostrar los 500.000 judíos que vivían en una Alemania que podía tener en ese momento unos 30 millones de habitantes. La participación judía en el ejército alemán en la Primera Guerra Mundial fue absoluta. Y más de 95.000 judíos murieron en las filas del ejército alemán. Déjame mirar esa cifra, ahora reviso. Sí, el fundador del Ciclón B, ¿saben qué es Ciclón B? Tony Haber, judío, que lo desarrolló para el esfuerzo de la guerra alemana en la Primera Guerra Mundial. Recordemos que la Primera Guerra Mundial fue una guerra química. ¿Quién le puso a Hitler la medalla de ascenso a sargento en el ejército alemán? Fue un judío también. Y esa participación tan importante de los judíos en la sociedad alemana llevó a que hubiera un fervor de nacionalismo alemán de entre los judíos. Los judíos pareciera que quisieran ser más alemanes que los mismos alemanes. Vino la Primera Guerra Mundial, pues terminó como terminó. Alemania derrotada. El Tratado de Versalles, que fue el que puso las semillas de la Segunda Guerra Mundial, aplastó a Alemania, lo hicieron pagar reparaciones que en total hasta hace poco Alemania las pagó. Hace apenas unos pocos años Alemania terminó de pagar las reparaciones que quedó obligada a pagar después de la Primera Guerra Mundial por el Tratado de Versalles. A Alemania le quitaron Alsacia y Lorena, le quitaron Danzig, la ciudad donde nació mi mamá, y le impusieron temas respecto al ejército, a los militares. Alemania quedó aplastada. Se acabó el emperador, se acabó la monarquía alemana, llegó hasta ahí, nunca más volvió a haber un rey o un emperador en Alemania. Surge la República de Weimar, cuyo primer ministro de las exteriores es Walter Rathenau, judío obviamente, muy judío, observante y asesinado por los nazis en 1921 por ser judío. O sea que el primer ministro de Relaciones Exteriores de la Alemania de Weimar fue un judío, Walter Rathenau, un personaje absolutamente fascinante. En la Primera Guerra Mundial judíos pelearon contra judíos. En las trincheras, en la línea entre Francia y Alemania, pues los judíos estaban en el ejército de Francia, los judíos en el ejército alemán, pero eran antes franceses y eran antes alemanes, además tenían que hacerlo. Luego vino el periodo de la posguerra. En el periodo de la posguerra realmente en el instituto más importante de física del mundo en aquel momento, el Carl Wilhelm Institute, apareció un señor que se ganaría el premio Nobel de Física en 1921, pero además era una vedette. Si en esa época hubiera TikTok o Instagram, tendría millones de seguidores. Obviamente, ustedes saben, estoy hablando de Albert Einstein, quien
ganó el premio Nobel, sus conferencias en el instituto, él exigió que la puerta estuviera abierta y que entrara el que quería, no solo los estudiantes de doctorado de física, sino entraba todo el pueblo a oírlo a él. Era realmente una vedette, era un gusto oír a Einstein hablar, uno de los grandes aportes universales, valga por el tema de esta charla, del judaísmo alemán, aporte a la humanidad toda. Paralelo a Einstein, en la misma alemanosfera o germanosfera, en Viena aparecía Sigmund Shlomo Freud, también judío, también muy consciente de su identidad judía, que después del Anschluss le tocó arrancar para Londres y ahí terminó su vida. Un dato que estoy buscando. La organización equivalente de la organización Techo de la comunidad judía alemana, se sigue llamando así, el Vereinigung de Jüdisch Deutschland, durante la Primera Guerra Mundial apoyó a Alemania, pero fervorosamente, y recolectó dinero para apoyar el esfuerzo alemán en la guerra, de plata de los industriales, de los comerciantes judíos, de los dueños de los medios. Realmente ese increíble, digamos, todas esas historias, sumado a que personajes como Martin Buber, personajes como Nahum Goldmann, quien sería el presidente del Congreso Mundial, todos producto de la germanosfera del judío alemán. Respecto al dato que estaba buscando para corregirlo, 95.000 judíos sirvieron en el ejército alemán, 12.000 murieron en la guerra y 32.000 recibieron condecoraciones de valor en la guerra. O sea que ese es el dato exacto que quería corregir. La primera elección al Reichstag, al Parlamento Alemán de la República de Weimar, hubo 24 judíos y 6 ministros judíos, incluido Walter Rathenau, el que ya les dije. El primer canciller fue Friedrich Ebert, una de las personas más reivindicadas hoy por Alemania en general. El principal think tank, para usar términos de hoy, filosófico quizás del mundo en su momento, la Escuela de Frankfurt, así se llama, Instituto de Investigación Social, donde se hicieron estudios sociales, sociológicos, filosóficos, de todo lo que tiene que ver con el intelecto, tenía como sus miembros a Erich Fromm, Herbert Marcuse, Walter Benjamin, Teodoro Adorno, Karl Mannheim, todos eran judíos. Seguían produciendo para Alemania después de la guerra, después de la Primera Guerra. Pero como dije, la cosa buena y lo que venía por debajo es esa corriente por debajo de los judíos son nuestra perdición, después de que Alemania fue aplastada en el Tratado de Versalles, aparecieron las tendencias ultranacionalistas, los líderes del Partido Comunista Alemán, Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, los dos judíos, los dos fueron asesinados en distintos momentos a comienzos de la década de los 20. Fundadores de Rosa Luxemburgo es uno de los personajes más importantes hoy en día en la narrativa comunista. Ella era nacida en Polonia, pero hizo toda su acción política en Alemania. Y esa corriente por debajo empezó a acusar a los judíos de haber incitado al Tratado de Versalles para aplastar a Alemania. Y empezó a acusar a los judíos de traidores. Recuérdense Emil Solá, recuerden el caso de Dreyfus, en otra porción. Y es así que en las extrema derecha Alemania y en la derecha alemana empiezan a tomar ese
los judíos en esta perdición para crear la filosofía que llevaría al nacionalsocialismo al poder. En 1925, Hitler en la cárcel escribe Mi lucha. Él había sido encarcelado por llevar a cabo un golpe, un putsch en Múnich, y en Mi lucha claramente él culpa a los judíos de todos los males de Alemania, llamaba a su erradicación del planeta y decía que había que deshacer todo lo que había ocurrido en Versalles. Ya lo demás es historia de la cual no voy a hacer referencia. En 1933 Hitler es elegido canciller del Reich, una elección en que la alternativa estaba entre Hitler y el Partido Comunista. En el centro no había nada. Gana el nacionalsocialismo, viene el incendio del Reichstag, vienen las leyes de Nuremberg en 1935, que de un plumazo le quitan la nacionalidad a los judíos alemanes, que llevaban 1000 años viviendo ahí. Pues las leyes de Nuremberg les quitaron la nacionalidad, con lo cual no podían trabajar en la mayoría de profesiones, con lo cual comienza una serie de restricciones a los judíos en Alemania. Y viene ya lo que nosotros conocemos. Respecto a la asimilación masiva que generó la escala, sería el nazismo el que retornaría a esos asimilados a su judaísmo, pero en las cámaras de gas, por la misma definición que hizo Hitler de judío. Por eso sacaron monjas de los conventos, por eso sacaron personas que no tenían ni idea, pero tenían un abuelo judío por ahí y los llevaron a las cámaras de gas. Señores, con eso termino. Y aquí muchísimas gracias y contestaré todas las preguntas que quieran. Muchas gracias, Marcos. Como siempre, fascinante escucharlo. Personalmente, un capítulo histórico fascinante, sine qua non para mi gusto. Y me permito referirlos a un libro que he mencionado acá en veces pasadas, que comienza hablando de cuando Moisés Mendelssohn entra a Berlín y termina con las cámaras de gas. El libro se llama The Pity of It All, que se lo recomiendo inmensamente a El todos. mejor de todos, Amos Ceilón. Maravilloso libro. Y ahí dentro de las tantas anécdotas hay una precisamente sobre dos soldados judíos que se encuentran en el frente alemán con un francés y se miran y se reconocen como paisanos y se alcanzan a saludar, pero el uno sí tiene un fusil y el otro se le escapó de las manos, cada uno orgulloso de su nacionalidad y su compromiso patriótico. El que no tiene el fusil a mano alcanza a recitar el Shema y el otro luego le dispara, de paisano a paisano. Sí, fascinantes historias en ese libro y toda esa historia. Si quiere, Marcos, antes de pasar a preguntas y respuestas y aprovechando que tenemos la atención de todos, usted quiere hacer aquí una pícola invitación al auditorio. Sí, sí, mientras si quieren preguntar, los invito a todos. El miércoles tenemos un debate con candidatos a la Cámara por Bogotá en la Sinagoga Sefaradí a las 7 de la noche. Muy importante la asistencia, va a haber representantes de todos los partidos, no hay ninguno dejado por fuera. Están todos invitados a ir, va a ser la primera actividad presencial que hagamos después de 2 años de estar acá en estas amables pantallas, gracias de aquí. A usted, Marcos. Abrimos el foro a preguntas, comentarios. Ahí le mandé una pregunta a Marcos. David, por favor. Te la escribí, Marcos. No sé si la leíste. Pero la busco acá, David. Pero la busco acá. Ya.
Sí, la pregunta de David la leo acá. El paralelo de los judíos de Alemania y los judíos en Estados Unidos, eh, a nivel, digamos, del percibido poder que tienen, de la visibilidad que tienen, eh, yo creo que sí es comparable, David, muy comparable, pero obviamente entendiendo que lo que ocurrió en Alemania cuando fue el Estado el que entró a perseguir a los judíos, y fue el Estado el que los despojó de su nacionalidad, y fue el Estado el que los llevó a las cámaras de gas. No veo que en Estados Unidos vaya a ocurrir eso, pero eso no es la comparación. Yo sí compararía la visibilidad, vuelvo y repito, no quisiera usar la palabra poder, a mí no me molesta usar la palabra poder. Yo sí creo que los judíos en Estados Unidos tienen poder, y si no lo tuviéramos estaríamos fregados. Menos mal que tenemos poder, porque el poder de los judíos de Estados Unidos nos ayuda a todos nosotros aquí donde estamos. Eh, y sí, es una situación bastante similar, entendiendo que también muchos de los judíos que iban a Estados Unidos llegaban con una mano atrás y una adelante y fundaron emporios, lo mismo que en toda América Latina. Obviamente que en Estados Unidos por los números, por las cifras, el lugar donde están, por los negocios que han creado que son ya de alcance global, pues también. Y igual la asimilación que hubo en Alemania termina siendo, gracias al que me lo escribió acá en el chat, la asimilación termina siendo también un tema que está ocurriendo en Estados Unidos. No tengo cifras para medir qué tan grave es. Yo no sé si la asimilación es algo grave o no, realmente. Yo creo que ser judíos para los que quieran ser. Eh, pero sí creo que hay un paralelo a nivel de esa visibilidad, Yo tanto de haría la comunidad unas judía de Alemania diferenciaciones. con la que tiene Estados Unidos hoy. Yo haría unas diferenciaciones, si me permite. A Estados Unidos llegaron masas de inmigrantes de muchos lugares a conquistar, colonizar un país que tenía todavía mucha tierra por ocupar, ¿eh? Y llegaron italianos, llegaron polacos, llegaron chinos, japoneses, de todo un poquito. Y todos de alguna manera prosperaron, irlandeses. Y nos destacamos, como suele pasar, ¿eh? En Alemania ya estábamos ahí, ¿no? Y el fenómeno del empoderamiento del judío pues salió de entre las entrañas de una Alemania que no es que estuviera recibiendo oleadas de inmigrantes, sino que esos judíos ya estaban dentro de sus territorios imperiales. Y diría que fue más rápido en Alemania que en Estados Unidos. Y porcentualmente, si uno analiza cada industria, cada rama de las artes, el impacto en Alemania fue más fuerte, más rápido. Y con el tema de la asimilación, lo que sí diría es que en Estados Unidos el judío se ha ido asimilando sencillamente porque es el melting pot. Alemania no necesariamente lo fue. Y pero parte de la asimilación que se dio en Alemania, Austria, Hungría, se dio porque nos aceptaron, pero no completamente. Y siempre faltaba un detallito más para alcanzar a la completa aceptación de la sociedad. Es decir, caso, digamos, de mi abuelo. Para entrar a la universidad en Hungría, debió cambiar su apellido. Se hizo abogado. Quiso ser juez, debía convertirse. Eso él no quiso hacer. Pero hubo muchos judíos que sí dieron ese salto en Alemania, en Hungría, en Austria, porque les faltaba ese detalle que en esas sociedades teóricamente abiertas sí les exigieron. Pero permíteme expandir la pregunta una gotica, porque
no sé si al haberlo escrito no pasé el comentario que tenía. Estamos viviendo la decaída de la época dorada de los judíos en los Estados Unidos. Eso no hay la menor duda al respecto. Igual que como potencia, los Estados Unidos está en decadencia. No hay la menor duda. El problema es que cuando los países que han tenido su estado de supremacía, como en ese momento yo creo que Alemania lo era, porque mis abuelos que eran alemanes también lo comentaban, que ellos nunca pudieron creer que Alemania hubiera llegado a lo que llegó. La pregunta es si nuevamente, por eso le decía a Mark lo de uncanny, lo asombroso que es el paralelo, es cómo poco a poco los judíos nos estamos volviendo nuevamente el chivo expiatorio de la división entre los diferentes grupos en los Estados Unidos. La derecha, la izquierda, en las partes intermedias. Lo que yo quería es si a Marcos, que conoce esto muchísimo mejor que todos nosotros, los eventos les suenan similares o todavía no les suenan similares o no. El paralelo que estaba tratando de que me comentaras, Marcos, es si cuánto piensas que esta narrativa que estamos viviendo es tan paralela con la situación que era en Alemania en ese momento, sobre todo entre la Primera y Segunda Guerra. Yo contesto ahora, pero creo que Harry quería preguntar algo, entonces más bien tomo la palabra de Harry y después contesto las dos, o lo que tenga Harry. Listo, listo. Ahí, antes de que conteste Marcos, no sé si conocen un libro que acaba de salir de Jonathan Greenblatt, que se llama It Could Happen Here Again. Y ahí está la pregunta que hace el amigo, está respondida ahí. En la primera publicación, ¿cómo lo conocí yo a él? Porque él es el CEO de la ADL en Estados Unidos. El ADL, sí. Es la persona que más sabe sobre antisemitismo y todas las cuestiones en Colombia. El libro acaba de salir. En la primera publicación que hice en La Valija, gracias a Jack, hay un video donde lo conocí a él, donde en un video de 25 minutos, Jonathan Greenblatt explica la situación en los Estados Unidos. Ahora acaba de sacar el libro es absolutamente excelente. Me gustaría mucho oír la opinión de Marcos, pero les cuento que este señor se adelantó y ya publicó un libro y es una persona que vive en Estados Unidos y sus abuelos fueron masacrados en el Holocausto. Es un tipo que conoce mejor que nadie la situación. Eso es todo lo que quería decir. Okay, gracias, Harry. Yo no he leído el libro, sé que salió, conozco a Greenblatt, he estado con él un par de veces. Tendré que leerlo para comentar. Lo que dice David, yo la única diferencia que veo es lo que yo dije antes, que mientras que en Alemania fue claramente una persecución dirigida, administrada y motivada e impulsada por el Estado, eso no es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. En Estados Unidos es otro tipo de sentimiento que me da mi pie a pensar que el Estado, con todas sus leyes, con todas sus garantías, no podría, ahora estoy hablando de hoy, no podría llegar a algo como lo que ocurrió en Alemania, que fue el mismo Estado que se fue todo contra una minoría que fueron los judíos. Harry, ¿quería decir algo otra vez? Micrófono, no, Harry. lo que hice fue quitar mi mano, no quería interrumpir. No, yo se la había quitado, usted la volvió a poner. Es que yo soy, perdón. Yo no manejo esta vaina bien, Marcos. Acá hay dos preguntas muy interesantes que quiero... Antes de preguntar, yo quiero meter la cucharada en ese comentario. Y a mí no me gusta ser pesimista y terrorista, pero entendiendo nuestra milenaria historia, donde peor nos fue, es donde mejor nos había ido, ¿no? Egipto, Babilonia, Roma, España, Alemania, ¿no? O sea, los golpes duros, las grandes masacres, las peores manifestaciones de antisemitismo se dieron en los lugares donde mejor nos fue, donde tuvimos los capítulos más lindos de nuestra historia. Entonces, queda ahí a mí me queda ese saborcito complicado, gringo que soy. Preguntas.
Acá hay una pregunta de Asher. ¿Cómo se entiende que una sociedad tan avanzada cultural y científicamente terminó cometiendo un crimen tan atroz? Yo creo que no hay absolutamente ninguna contradicción entre ser una sociedad avanzada y cometer crímenes atroces. Lo hacen los chinos hoy en día con los uigures, y creo que aquí no hay un patrón. Yo creo que el ser científicamente avanzado no cambia la naturaleza a veces animal del ser humano, de motivar o de azuzar el tema identitario para perseguir a minoría. En los mismos Estados Unidos, en ciertos sectores de Estados Unidos, el racismo, digamos, contra los latinos es cometido por personas que eran la sociedad más avanzada. Por lo tanto, yo creo que no hay ninguna contradicción. eh, Masacres y genocidios han sido cometidos tantos por unos como por otros, y creo que en ese sentido no hay una correlación directa. Acá hay una pregunta que también me pareció muy interesante. Germán Montes. ¿Cuál pudo ser las causas que generaron las ideas de Mendelssohn, que generaron la escala? ¿Pudo haber sido preservar la vida? No, no es eso, pero sí preservar el judaísmo, sí, porque en ese momento cuando se da la escala, muchos judíos estaban cuestionando todo el mundo rabínico en el que vivían, ese mundo cerrado, cuando todo Europa estaba abriéndose hacia la intelectualidad, hacia la filosofía, hacia las ideas liberales. Entonces la alternativa no era que Mendelssohn tuviera su vida en peligro, sino que él veía que la única forma del judaísmo de surgir, incluso de sobrevivir como colectivo, era con todo lo que les mencioné de la escala. Y eso creo que fue el motivante, que como digo, no solo fue Mendelssohn, ya había otros lugares donde también estaban surgiendo, se está cuestionando y creándose un nuevo judaísmo fuera del gueto y fuera del poder de los rabinos. ¿Alguna otra pregunta que tenga en su inbox, Marcos? No, creo que esas son las dos que hay acá. Sí, no ¿Alguien tengo más más. quiere comentar, preguntar? Harry otra vez levantó la mano, o ya es un tic nervioso. No se le oye nada. Está con el micrófono apagado. Sigue con el micrófono. No. Eso. Una frase terrible del libro de The Pity of It All es cuando Moisés Mendelssohn entra a Alemania, va para dejar un puente y dice prohibido el paso a judíos y a perros, ¿no? Terrible, terrible, terrible. Es como el puro principio del Country libro, Club ¿no? Bogotá. Country Club Bogotá, 1930, 1940. Así es. Bueno, Marcos, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos una vez más. Repito la invitación que hizo Marcos para el día miércoles a las 7 en la sinagoga de la calle 79 para escuchar a diferentes candidatos a Cámara de Representantes por Bogotá de diferentes partidos. De hoy en 8, lunes 28 de febrero, tendremos al precandidato presidencial por el Partido Colombia Justa Libres, el pastor John Milton Restrepo Rodríguez. Los espero a todos acá muy juiciosos, 8 de la noche de Bogotá. A quienes nos acompañaron por primera vez acá, bienvenidos siempre. Quienes nos acompañaron desde tierras lejanas, qué gustazo tenerlos por acá. Feliz noche a todos. Y hasta Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Marcos, mil gracias. Marcos, lo de los candidatos no se podrá pasar por Zoom, para los que no podemos ir, ¿no? Vamos a ver si lo pasamos Únicamente, por Facebook Live. Eso lo avisamos bueno, antes. Sí, sí. Bueno, de todas maneras, muchas gracias, Marcos. Okay, muy gracias, interesantísimo. Muchas gracias, cierto. Como Gracias, siempre, señora Sara. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Marcos, Mucho lo que aprendemos de vos, Marcos, mucho. Muchas gracias. Rosita, ¿encontró su celular o compró nuevo? Compré nuevo. Compré nuevo. ¿Qué marca Eso es por compró? andar con la bolsa abierta. Vivi me vendió el de Reinita. Ah, ese es un iPhone 11, muy bueno.
Un iPhone 11 muy bueno, sí. Ujú. Ya lo tengo activo, ya todo, gracias a Dios. Ok. Cuídelo, Ujú. cuídelo. Sí, señora. Feliz noche a Pero todos. Hasta luego todos. Feliz Chao. noche y muchas Feliz gracias. Bueno. noche Gracias, y muchas gracias. gracias. Muy amable.